Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenos días a todos los radioescuchas, hermanos, compañeros, simpatizantes que nos saludan cada sábado, cada mañana de sábado, durante los 2 últimos años que hemos intentado llevar hasta ustedes la esencia, el fondo y la interpretación del mensaje de la doctrina espírita. De esa forma, hoy estamos en la celebración de 2 años de trabajo, de 2 años de experiencias, de muchas cosas que debemos aprovechar en virtud de este trabajo que hacemos en nombre de Jesús y de Kardec, liderado por el Centro Espírita Juana de Ángelis. Damos la bienvenida a José Cueto, a Víctor Madero Girado, el director del programa, a Jorge Berreo Bustillo, que se nos unen en la mesa de trabajo. Muy buenas tardes a todos. Es importante recordar que son 2 años de actividades, 2 años de esfuerzos para llevar la doctrina espírita a cada uno de sus hogares. Hoy tenemos este programa de celebración, agradeciéndole a Dios la oportunidad de seguir trabajando, seguir mejorando cada día para llevar la doctrina espírita a muchos rincones. Muchas personas nos escriben de diferentes partes del mundo porque escuchan este mensaje, y hoy queremos seguir compartiendo con ustedes a través de este tema que se llama la búsqueda del significado de la vida. Realmente todos estamos en una búsqueda, y cada quien la encuentra en situaciones diferentes. Vamos hoy, a la luz de la doctrina espírita, a desglosar este tema con el fin de entender cuál es nuestra verdadera finalidad en la existencia. Para eso tenemos aquí en nuestro programa del día de hoy a John, a José Ángel, a Jorge y a mi persona, quienes vamos a conversar sobre este tema. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Hoy vamos a desarrollar una temática de vital importancia en pleno siglo XXI, como lo es la búsqueda del significado de la vida, la búsqueda del significado existencial. Nos desenvolvemos en las diferentes tareas de nuestro diario vivir y muchas veces actuamos sin tener conciencia sobre lo que realmente es la vida. Actuamos como si no conociéramos y no tuviéramos noción realmente de la razón de ser de los diferentes conflictos en los que nos desenvolvemos. La invitación el día de hoy es a que vayamos en búsqueda, a que investiguemos, estudiemos, para que podamos entender cuál es la razón de ser de que nosotros nos encontremos en este mundo. ¿Cuál ha sido la razón de ser de que nuestro Padre Creador, esa inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, nos haya colocado aquí en este mundo, en el planeta Tierra, para que vivamos un sinnúmero de experiencias que nos ayuden a ir evolucionando poco a poco? Vamos a ir adentrándonos de esa forma en todo lo que tiene que ver con el componente psicológico relacionado a la vida. Sí, realmente la temática de hoy nos lleva a comprender y a entender las necesidades propias. Todos tenemos una necesidad en la vida y que siempre han estado determinadas por lo que ya traemos del ayer, nuestros atavismos, como le decimos nosotros los espíritas, y que muchas veces nuestra conciencia está dormida, no sabemos elegir qué es lo que realmente necesitamos y requerimos hacer toda una evaluación de nuestras verdaderas necesidades, porque vivimos maniatados muchas veces por los automatismos de la búsqueda del placer. Y este placer tenemos que entenderlo, comprenderlo, comprender cuáles son nuestros verdaderos deseos,
Porque en la vida tenemos una serie de necesidades que todos tenemos, unas materiales, unas sociales, unas a nivel de la seguridad personal y unas finalmente espirituales. A todas ellas debemos apuntar, pero muchas veces nos perdemos. Analicemos como primer punto el deseo. ¿Qué son los deseos? ¿Cuál es esa búsqueda, esos automatismos de la búsqueda del placer que tenemos todos? ¿Y qué papel juegan en las diferentes decisiones que tenemos que tomar en la existencia? ¿Cómo tomar decisiones si tenemos deseos? ¿Cómo tomar decisiones si tenemos, buscamos cada vez más el placer? Encontramos diferentes conceptos en diferentes ideologías, como lo es en la filosofía budista. Buda, a través de su filosofía, nos dejó una frase muy interesante al respecto. Buda nos decía: la magnitud de tus dolores es igual a la intensidad de tus deseos. Muchas veces esos deseos, como dice Buda, son tan intensos, son tan fuertes, y como están descarrilados nos llevan a equivocarnos, y esos errores naturalmente nos llevan al dolor. En la doctrina espírita encontramos también autores como Jason de Camargo en el libro Educación de los Sentimientos, que nos dice: cuando esbozamos un deseo, realizamos una operación mental que suscita apego. Cuanto mayor el apego, mayor intensidad será la ansiedad interior. Quiere decir eso entonces que muchos de los conflictos que nosotros vivimos en nuestro diario vivir se debe a un desequilibrio desmedido entre lo que realmente necesitamos y nuestros deseos, porque nuestros deseos, cuando son de una forma desmedida, desequilibrada, desarmonizada, nos llevan a los apegos. Y los apegos se convierten al final de cuentas en el motivo principal de nuestro sufrimiento. Entonces no nos encontramos porque manifestamos que estamos buscando cosas buenas en la vida, las cosas que desea todo el mundo, pero cuando las tenemos, cuando las hemos adquirido, ya comienza como un desazón, queremos más. Entonces, ¿dónde está realmente la búsqueda del significado de la existencia? Sí, la problemática se radica esencialmente en lo que sucede con los apegos, ¿no? Siempre el que desea está dando rienda suelta inicialmente a una necesidad instintiva de apegarse, de satisfacerse fisiológicamente frente a algo. Ya el Maestro Jesús nos enseñaba en sus diferentes escenarios que no está mal desear, pero hay que entender qué se debe desear para ser feliz. Y él daba cuenta, como nos explica Juana de Ángeles, que aquel que está perfectamente deseando es una persona normalmente que se intoxica del orgullo y la prepotencia, y que eso lo lleva a que constantemente viva neurótica, viva insatisfecha, porque los deseos no llenan la tranquilidad del alma, sino que simplemente surten un efecto tranquilizante frente a los instintos. Una de las principales consecuencias es aprender a saber desear. Y el espiritismo nos brinda ese camino de entender que el principal objetivo de la vida es intentar apagar esos deseos fisiológicos, muchas veces confundidos con el sexo, con el poder transitorio, con los conceptos de belleza, con los conceptos de posesión que actualmente vemos en los diferentes escenarios del mundo que no llevan al hombre a nada. Entre más se desea y más se tiene, más vacío existencialmente se encuentra el ser humano, ¿no? Y se crean estos sentimientos de posesión que encadenan el alma al objeto del apego. Y en nuestra vida práctica lo podemos ver porque muchas veces no podemos eliminar esos deseos, pero sí podemos fijarle límites. Y eso lo entendemos muy bien cuando leemos el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo, en el ítem 4, donde nos dice: ¿cuántas personas se han arruinado por falta de orden, de perseverancia, por un mal proceder, por no haber sabido poner límite a sus deseos? Entonces, ya aquí vamos a entender algo importante, que los deseos hacen parte de los atributos del espíritu. Todos deseamos, pero la situación es que no le ponemos un límite.
un límite a ese caballo interior que todos tenemos, que se llama pasión. Esas pasiones que son, como lo define también el libro de los espíritus, es toda esa fuerza que nos mueve al progreso. Y aquí viene la doctrina espírita a desmitificar una serie de palabras como deseo. La palabra pasión, pues a veces cuando decimos pasión inmediatamente pensamos que es algo negativo. Pero la pasión es esa fuerza interior. Por ejemplo, tenemos pasión por la lectura, pasión por el estudio, pasión por la paternidad, por la maternidad, pasión por hacer una comida. Todas estas pasiones son importantes en el ser humano. La situación es que necesitamos educarlas, necesitamos fijarle los límites para que esta misma fuerza no nos destruya cuando salimos del campo del equilibrio. Sí, completamente de acuerdo. Y estamos analizando precisamente el papel del placer, de los apegos, de los deseos en nuestra existencia, porque realmente son este tipo de comportamientos los que realmente nos llevan a nosotros a delimitar si nuestra vida va a ser alegre o va a ser una vida llena de sufrimientos y de dolores. Realmente muchos de los problemas que la sociedad humana vive radica precisamente en ese desmedido uso de los deseos y de los apegos. La doctrina espírita, como propuesta consoladora, profetizada por el Maestro Jesús hace aproximadamente 2000 años a los apóstoles, viene precisamente a darle a la sociedad humana una razón de ser para que nosotros entendamos cuál es el porqué de la vida. Hay una frase del filósofo alemán Friedrich Nietzsche muy interesante que dice: todo aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo. Y la doctrina espírita es precisamente esa herramienta que nos viene a dar el porqué, la razón de ser de nuestra existencia, ayudándonos naturalmente a poder enfrentarnos a todos esos cómo, todas esas situaciones difíciles que se nos presentan en el diario vivir. Pero dentro de ese estudio de la vida, de la existencia, de la búsqueda de ese significado existencial, nosotros encontramos o vemos a la vida futura como uno de los factores fundamentales. Esa incerteza en lo relacionado con las cosas de la vida futura hace muchas veces que el hombre se lance con una especie de frenesí sobre las cosas de la vida material. Entonces los deseos desmedidos, los apegos y todas estas imperfecciones, malas inclinaciones que tiene el ser humano, muchas veces se debe a un desconocimiento de las realidades espirituales. Cuando el ser humano, cuando el hombre aprenda a conocer las leyes divinas, estas leyes morales de las que muy bien nos habla el Evangelio y el libro de los Espíritus, nosotros podremos desempeñarnos de la manera más correcta y evitar así futuros sufrimientos. Entonces tenemos muchas situaciones aquí en la vida donde se plantean aquellos deseos no satisfechos. Por ejemplo, la rabia. O sea, en la rabia marcamos situaciones que podemos traer desde la infancia y que se manifiestan a través de actitudes agresivas. Muchas situaciones en nuestra vida, la envidia, por ejemplo, deseos también reprimidos, de tener aquello que el otro posee, pero que no, en estos momentos no puedo disfrutar. Todas estas situaciones van marcando sufrimiento en nuestra existencia. Y a mí me gusta personalmente mucho esta frase del Evangelio, donde Jesús dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿dónde están nuestros tesoros? Allí donde están nuestros tesoros, ahí está nuestro sentimiento, ahí está nuestro ser actuando. De esa manera, el maestro Allan Kardec, con bastante precisión y adelantándose a todas las problemáticas de la humanidad de orden psicológico, de los trastornos emocionales, desarrollando la ley de conservación, preguntó eso a los espíritus: si era malo desear, si era malo buscar el bienestar material, si era malo que uno buscara la felicidad. Y el espíritu de verdad, siempre en esa profunda sabiduría, advierte que desear ni anhelar son cosas negativas. Lo que advierte, como ya lo han dicho los compañeros en la mesa de trabajo, son los excesos. El exceso de toda situación es la que lleva al desequilibrio.
Y en ese orden de ideas, el Maestro Jesús, por eso es el máximo prototipo psicológico de la simplicidad. Jesús nunca tuvo posesiones, nunca tuvo posiciones tampoco que alteraran su conducta frente al mundo, ¿no? Amaba la naturaleza, los hombres, las labores simples, con las cuales inclusive estructuró sus maravillosas parábolas. Por eso Jesús era el médico de las almas, porque proponía vivir la vida sin apego de las cosas, sin la importancia de lo demás. Y una cosa muy importante, Víctor y José, que dentro de esas consecuencias del placer mal enfocado, mal manejado, de las pasiones desbordadas, el hombre encuentra hoy la principal razón de sus conflictos íntimos, ¿no? Los tormentos humanos proceden de la conciencia y especialmente de algo que genera los excesos, que generan los mal manejos, que son las culpas, ¿no? La permanente culpa, los remordimientos, ¿sí? Cuando el hombre no es consciente de sus acciones y es más salvaje que racional, lo que va acumulando en su interior son culpas. Eso es lo importante de la propuesta de Jesús, ¿no? Porque algunos podrán decir, y como decía Víctor en su estado de conciencia, que ahora mismo no me provoca ninguna preocupación lo que estoy haciendo, me siento cómodo, me siento tranquilo con lo que estoy haciendo, pero con el tiempo esas energías, esos comportamientos van a ir repercutiendo en nosotros, que es lo que hoy Juana de Ángelis, Manuel Filomeno de Miranda y tantos otros espíritus nos hablan como las crisis de ansiedades y lo demás, ¿no? Entonces concluyamos. El deseo entonces es un fenómeno biológico, ético, estético, que necesita ser bien administrado en un caso como en el otro, a fin de tornarse motivación para el crecimiento psicológico y espiritual del ser humano. Pero tenemos como consecuencia de los deseos, al aplicarlos a la vida, aparece el placer. Entonces es natural en el ser humano la búsqueda del placer. Es ese deseo interior de conseguir el gozo, el bienestar, que se expresa después de la conquista de la meta pautada. Esto nos lo dice Juana de Ángelis en el libro Amor, Invencible Amor. Entonces el placer se va a presentar en varios aspectos. Un aspecto orgánico, físico, emocional, intelectual, espiritual, y puede ser en algún momento físico, pero en otros momentos puede ser estético. Todo esto nos debe llevar a entender de cómo cada uno entiende y considera el placer, porque el placer es aquello que es bueno, ¿sí? Genéricamente hablando, pero que muchas veces cuando no lo manejamos bien, el placer, nos quedamos solamente en el placer material, y como todo lo material es mutable, cambia, se transforma, cuando ya hemos alcanzado este placer físico, nos van quedando una serie de vacíos, de situaciones no resueltas. Y eso lo debemos analizar bien, porque muchas personas consideran el placer como la lascivia, tener un placer genital, por ejemplo. Otras personas le tienen miedo al placer, tienen miedo al placer que da la felicidad. ¿Por qué? Porque lo asocian con el pecado. Y eso históricamente ha sido visto así. El pecado aparece como una manifestación de aquello que nos gusta, aquello que nos da placer, y que eso ha llevado a la humanidad a muchas aberraciones a nivel de la historia. Sí, completamente. Y todos estos conflictos, todas estas desafortunadas interpretaciones que encontramos en la sociedad a lo largo de toda su historia respecto al placer, a los deseos, radican principalmente en esa falta de estudio, esa falta de conocimiento del ser humano. Una de las invitaciones más importantes que nos hace la psicología moderna, la doctrina espírita, Juana de Ángelis nos hace esa invitación también, es el estudio fundamental del sí mismo. Dice Juana de Ángelis que es importante la conquista de sí mismo, la lucha y la conquista del self, su armonía y no solo el gozo breve. Es una invitación a que cada uno de nosotros aprenda a conocerse a sí mismo. Juana de Ángelis también amplía en otro libro que se llama Vida, Desafíos y Soluciones lo siguiente: el gran desafío de la existencia humana
está en la capacidad de explorar ese mundo desconocido que se encuentra en nuestro interior, retirando de él todos los potenciales que pueden producir felicidad y autorrealización. Quiere decir eso entonces que para nosotros encontrarle un verdadero sentido a la vida, tenemos que hacer un viaje interior, aprender a conocernos a nosotros mismos. Y esto no es nuevo. Nosotros encontramos a grandes filósofos, grandes personajes en la historia, como lo fue Sócrates, invitándonos a que aprendiéramos a conocernos a nosotros mismos. Y entonces empezamos en ese estudio a ir identificando cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Entonces encontramos necesidades inmediatas o inferiores, ¿cierto? Como son la alimentación, la habitación, el abrigo, la seguridad, la reproducción, el bienestar, la posición social. Pero encontramos también unas necesidades que son de índole superior, como son la belleza, la armonía, la cultura, el arte, la misma religión en su esencia misma, la entrega espiritual. Y encontramos las metanecesidades que corresponden a la vida, a los desafíos y a las soluciones. Entonces tenemos aquí en esta primera parte del programa ya una definición más clara y entendemos mejor la visión de la doctrina espírita alrededor del tema del deseo y el placer, que están muy unidos a nuestra existencia y a la búsqueda del significado de la vida. Vamos a hacer un pequeño corte de comerciales y seguimos en el próximo segmento. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, entonces seguimos con este interesante programa alrededor de la búsqueda del significado de la vida. Y todos queremos evolucionar, todos queremos progresar. Y la filosofía espírita es una filosofía optimista, una filosofía que nos ayuda a entender el porqué de la vida, por qué estamos aquí, sabiéndonos todos que somos espíritus encarnados, somos espíritus que tenemos un cuerpo, y este cuerpo, a través de este cuerpo estamos cumpliendo unas metas existenciales, estamos desarrollando un proyecto de vida, un programa de vida que planteamos, que organizamos allá en el plano espiritual y que vinimos a cumplir, y todos en diferentes aspectos, de aspectos familiares, aspectos laborales, aspectos económicos, aspectos espirituales, religiosos. La vida es un plan de trabajo, y en esta vida todos estamos buscando una razón de ser cada día más. José en el anterior segmento nos hablaba mucho de la búsqueda del sí mismo, del self, la conquista de uno mismo. Muchas veces pretendemos conquistar a los demás, conquistamos poder, conquistamos posición social, conquistamos muchas ideas, conquistamos presencia en la humanidad, pero nos olvidamos de nosotros mismos, de conquistarnos a nosotros mismos. Y ahí está una de las situaciones que más debemos trabajar. Por eso tocamos el tema del deseo y el placer, porque es uno de los puntos que más nos golpea en la existencia. El hecho de no conseguir todo lo que nosotros
anhelamos en esta vida y nos sentimos frustrados, nos sentimos apocados, se nos baja la autoestima por situaciones de tipo material y no buscamos la esencia que está en el alma. El espíritu es el que debe ser educado alrededor de todas estas situaciones, porque el espíritu es el que desea, el espíritu es el que siente, el espíritu es el que anhela, pero tenemos que buscarle la medicina propia, los anhelos, las meta necesidades, porque a veces nos quedamos solamente en las necesidades primarias, en la escala de necesidades. A veces llegamos a cumplir algunas necesidades sociales, pero estas necesidades, que son las necesidades de la plenitud interior, esas son las que muchas veces no encontramos, porque muchas veces las religiones no nos entregan ese alimento que requerimos para nuestra real felicidad. Por eso Juan Áñez lo dice, las modas asolan, generando un comportamiento de identificación en el que los individuos se imitan, asumiendo posturas idénticas. Sofocado por la falta de solidaridad, el hombre busca refugio en los partidos políticos, en los clubes sociales y deportivos, en las manifestaciones, teniendo a encontrarse a sí mismo. Eso significa lo que decía, que somos personas insatisfechas porque no nos conocemos legítimamente. Y esto es un tema bien profundo, ¿no? Porque cuando Víctor habla del self, del despertar del sí mismo, quiere decir que psicológicamente la búsqueda en la vida, para que la vida tenga un significado, es identificar que somos espíritus inmortales, ¿sí? Esa inmortalidad que proponen las religiones, que fue evidenciada por Jesús, es la que a veces no entendemos. Y es por eso que vivimos tan asolados y tan complicados. Y estamos buscando formas de identificación social que no son legítimas con nuestras necesidades espirituales. Estamos buscando marcas, modas, situaciones. Uno ahora recibe tanta información, ¿verdad? Consciente e inconsciente, que cuando uno menos piensa te sientes totalmente desolado, porque no has identificado que la principal razón de vivir es descubrirnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos descubrimos? Es la gran pregunta filosófica, espiritual. Primero identificando lo que traemos dentro, ¿no? Nuestras tendencias, que a veces no sabemos cuáles son las tendencias, nuestros defectos, nuestros vicios, pero también nuestras potencialidades. Porque siempre las religiones, José y Víctor, crearon culpa, ¿sí? El pecado punitivo, el pecado, la punición, pero muy poco trabajan el desarrollo de valores que den tranquilidad al ser humano, ¿no? Y en este estudio, la doctrina espírita nos hace una importante invitación a reflexionar, a meditar, a analizar nuestras luchas diarias, reflexionando sobre cuáles son las luchas reales y cuáles son secundarias, cuáles son los objetivos a conquistar. Es necesario, nos dice Juana de Ángelis, el esfuerzo por la conquista de la naturaleza psicológica, que trasciende a cualquier lugar, situación, posición o poder. Y hacen unas reflexiones bastante interesantes que podemos encontrar en la obra Vida, Desafíos y Soluciones. Ella dice, el estómago lleno produce satisfacción, pero una conversación edificante con un amigo otorga bienestar moral. Una propiedad rica ofrece comodidad, pero un momento de meditación enriquece de paz interior. Un guardaespaldas favorece la seguridad, pero la conciencia recta resultante de la conducta noble proporciona tranquilidad total. Ropas importantes y variadas ayudan en la apariencia, pero la armonía mental y corrección en el trato irradian belleza nada común. El frenesí sexual expresa posición destacada en la vida social, pero el éxtasis de un momento de amor profundo compensa y renueva al ser vitalizándolo. La proyección en la comunidad reconforta al ego, pero la conquista del sí produce felicidad interior. Todas estas invitaciones son importantes que nosotros las vayamos incluyendo en nuestros hábitos, en la práctica de nuestro diario vivir. Todo esto nos permite ir haciendo una conclusión importante, ¿cierto, Víctor? Sí, que la realidad del ser está más allá de sus formas, del ropaje con que se presenta, siendo encontrada en los valores intrínsecos de que está constituido, mereciendo toda la contribución del esfuerzo emocional y moral para conseguir identificarse. Solo ahí la salud se torna factible, el bien se hace presente y los ideales de ennoblecimiento de la sociedad, así como de la propia criatura, se tornan legítimos.
de fácil adquisición por todo aquel que se empeña en su conquista. Por eso la propuesta espírita, dando también ya una resumen a esta reflexión que hasta el momento hemos realizado, es desafíos, ¿no? ¿Cuál es el significado de la vida? Primero, que todo es desafío, desde que nos levantamos de la cama, desde que superamos cualquier circunstancia. Por eso Juana nos invita en este libro que también es muy bonito, que se llama Jesús y la actualidad, a un pensamiento maravilloso. Víctor y José dice: enfrenta los desafíos de tu vida serenamente. No guardes o no aguardes comodidades que no mereces. Realiza tu marcha indómito y preserva tus valores íntimos, aumentando en la acción diaria. Quien le teme a la oscuridad se pierde en la noche. Sé tú aquel que enciende la lámpara y pone claridad de las sombras. Desafiando, Jesús venció, síguelo. Sigamos a Jesús y nunca estaremos insatisfechos. Sí, también nos plantea Juana de Ángeles que hay una serie de luchas conflictivas y hacen parte de la experiencia vivencial que siempre ha estado plagada de luchas. Por ejemplo, anteriormente el más fuerte vencía al frágil y se le imponía, abriendo el campo a toda la evolución del ser humano, la evolución del hombre. Pero esos hábitos ancestrales quedaron allí en lo más profundo del inconsciente, pero que hoy se repiten a través de automatismos. Entonces vemos hoy la competencia salvaje que existe en los medios económicos. Esa competencia es producto ¿de qué? De todas esas situaciones ya, esas impresiones profundas del inconsciente, de hábitos que se traen, más las reencarnaciones próximas, las reencarnaciones más cercanas que hemos tenido, donde el predominio del instinto, sin razonamiento, sin sentimiento de solidaridad, nos llevan ¿a qué? Nos llevan hoy a una encarnación actual, ¿sí?, llena de tormentos íntimos, de frustraciones, de desaires, que necesitan una terapia conveniente y de un esfuerzo personal. Hay todo un trabajo que hacer porque somos el producto de toda traemos la conquista de todo aquello que hemos anquilosado en nuestra alma, de todo aquello que hemos hecho de nosotros mismos y con los demás. Este estudio es muy importante y agradecemos a John que haya tocado este punto, porque muchas veces estos problemas que Juana Ángeles nos invita a que denominemos como desafíos son los que hacen que cada uno de nosotros pierda ese significado existencial que debemos tener por la vida. Cuando tenemos una situación económica complicada, cuando tenemos una enfermedad, cuando un ser querido es desencarnado, cuando se empiezan a sumar, a reunir todas esas problemáticas, todos estos problemas o desafíos, la mayoría de las personas que no tienen un conocimiento o no tienen una fe bastante robusta sobre las leyes espirituales, empiezan a desistir, empiezan a flaquear y empiezan a dudar de que la vida tenga una razón de ser importante. Por eso el estudio de los desafíos, de los problemas, de la lucha es importante, porque la lucha es la que fortalece al que combate. Permite la evolución de necesidades básicas hacia necesidades libertadoras. Permite la superación de los conflictos. Si nosotros queremos superar esos desafíos, esos conflictos que tenemos en nuestra vida, tenemos que luchar, pero es una lucha a nivel moral, que nos libere de las amarras que detienen nuestro progreso. Pero para eso se necesita valor, sacrificio, coraje para continuar y nunca desistir. La lucha conflictiva cede lugar a la de naturaleza consciente y racional. Si no la conquistamos a la naturaleza consciente y racional, el sufrimiento permanece entonces como un dictador. La vida como tal, tenemos que tener eso claro, no exige dolor, sino que nos brinda amor. La evolución nos está imponiendo necesidades éticas, morales, estéticas, que fomentarán otras más grandiosas, pudiéndonos llevar a esa felicidad que tanto anhelamos. Y eso es llegar a la autorrealización, ¿sí? Porque además de la satisfacción de nuestras necesidades básicas, que son importantes para cada uno de nosotros como espíritus encarnados, debemos también cederle espacio para la satisfacción de nuestras necesidades estéticas,
aquellas que embellecen la vida, aquellas que sensibilizan al cerebro emocional, llegando finalmente a las metanecesidades, o sea, las necesidades que van más allá. Esa es la necesidad de vivir la inmortalidad, de sentirnos que somos espíritus inmortales, que todo lo que estamos haciendo ahora van a tener unas consecuencias futuras para nuestra salud espiritual. Sí, por eso nos advierte Juana, que si Jesús no fuera reencarnacionista, todo su mensaje sería fragmentario y no tendría un soporte seguro, puesto que le faltaría lo más importante del tema que estamos tratando, ¿no? La justicia, en su más elevada expresión, que ofrece al que lucha, al infractor, la oportunidad de reeducarnos. A mí me emociona mucho cuando Allan Kardec, en la pregunta 685, cuando toca la educación, tiene una frase que a veces es poco analizada y dice que nosotros debemos prepararnos para los inevitables días difíciles. ¿A través de qué? De la previsión y del orden. Porque nos está recordando que estamos en un mundo de expiación y de prueba, José. A veces el sufrimiento se confunde con el dolor. Y ya lo hemos tocado en otros temas acá, ¿no? Que el sufrimiento es una condición mental. El que sufre es porque siempre se victimiza, a todo le teme. En tanto aquel que entiende el dolor, ya está entendiendo el mensaje que estamos tratando de traslucir esta mañana, o esta tarde, perdón, que es entender la inmortalidad y que todo cuanto ocurre en la vida, buscando ese sentido existencial, es para afrontarlo, porque fue el mensaje de Jesús. Jesús enfrentó todas las situaciones, pero ¿qué mostraba el Maestro Jesús? Psicológicamente maduro, desarrollado, mostraba era siempre la tranquilidad, la inteligencia emocional de hoy día, Víctor, ¿no? Mostraba siempre el manejo, la razón de todas y cada una de las circunstancias para dar. Puesto que hay algo, Jesús, y esto también me gusta para cerrar mi intervención, Jesús siempre hablaba a la individualidad, no a la personalidad. Y yo no sé si ese concepto es claro, pero lo vamos a aclarar. Quiere decir que la personalidad es lo transitorio, ¿no? Más la individualidad es el self, el espíritu que ha podido superar todas las etapas reencarnatorias. Y eso complementa perfectamente y está en sincronía con lo que hemos venido desarrollando, porque es que Jesús era reencarnacionista, porque en la reencarnación encontramos la justicia a todas las aflicciones, a todas las situaciones difíciles que nosotros vemos en nuestro diario vivir. En la actualidad, con tantos problemas, guerras, conflictos, enfermedades, la reencarnación aparece como la única solución para poder resolver el enigma del sufrimiento y de los conflictos existenciales. Pablo de Tarso, en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 16, decía, regocijaos siempre. Se refiere al regocijo en cualquier circunstancia, porque las aflicciones tienen una importancia liberadora. Ya Pablo de Tarso en esta carta nos estaba diciendo a nosotros que esas situaciones difíciles, que esos desafíos, que todas esas situaciones que se convierten a veces en puente de sufrimiento para nosotros, tienen una razón de ser, y dentro de esa razón de ser nos están liberando de situaciones difíciles, complejas, por errores cometidos en el ayer. El Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 14, nos dice lo siguiente: las grandes pruebas son casi siempre indicio de un fin de sufrimientos y de perfeccionamiento del espíritu cuando son aceptadas por amor a Dios. Entonces, cuando hayan ese tipo de situaciones difíciles y complejas, tenemos que mirarlo, que es la gran oportunidad que Dios nos está dando para poder redimirnos de ese pasado tortuoso y equivocado que tuvimos. Es la oportunidad que nos está brindando el mundo mayor para poder liberarnos de ese fardo pesado que traemos del ayer. Por eso, esa psicoterapia planteada por Jesús estaba centrada en la reencarnación, porque él sabía que el hombre es el modelador de su propio destino, de su libre albedrío. Esto es una palabra muy fuerte, por eso no todo el mundo está dispuesto a asumir a Jesús del corazón. En la pregunta 872, Kardec señala que el espiritismo es más moral porque hace que el hombre tome sus decisiones. Y en ese sentido, Jesús por eso jamás condenó a nadie. Miren esta profundidad filosófica, ¿no?
Por eso no debemos condenar a nadie, en el sentido de que cada quien tiene la oportunidad de enfrentar y de superar sus propios prejuicios y situaciones. Es muy importante todo lo que hemos planteado en este segundo segmento. Hemos ya ido tocando hacia donde queremos llegar, que es hablar de las meta necesidades. Porque las otras necesidades ya las conocemos, las hemos trabajado en la vida, hacen parte de nuestros desafíos diarios, pero todos tenemos que ir a buscar aquello que el Maestro Jesús nos dijo, que es buscar el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos está dentro de nosotros mismos. Y es el encuentro con el sí mismo. Es el encuentro con el self. Es el encuentro con cada uno de nosotros. Y que nos va a llevar al cambio de comportamiento. Es la verdadera identificación con las leyes divinas. Que nos van a llevar a transformar la amargura en sonrisa. Porque entendemos en los problemas oportunidades. En las crisis entendemos una posibilidad de crecimiento en nuestras vidas. Transformamos la rebeldía en abnegación. Transformamos el rencor en perdón. Transformamos el desencanto en esperanza. Despertamos de las tinieblas íntimas. Utilizamos los recursos de la oración y de la meditación para disminuir las ansiedades, la acción del bien, del amor y de la liberación de cada una de nuestras vidas. Por eso es que todos comenzamos a trabajar más en nuestro sí profundo. Busquemos en el Evangelio de Jesús, pero en la esencia de ese Evangelio, no en la parte alegórica, ¿sí? En la parte externa, sino en el interior de ese mensaje, para que viajemos al encuentro de cada uno de nosotros y encontremos que Dios está en cada uno de nosotros. Por eso me encanta mucho la palabra entusiasmo, porque la palabra entusiasmo viene de Dios dentro de nosotros. Cuando Dios está dentro de nosotros es porque tenemos la identificación con sus leyes. Entonces vivimos entusiasmados. Vivimos con algo muy importante que José en algunas conferencias ha tocado y que pertenece al pensamiento de un espíritu muy superior, donde se nos habla de que todos debemos vivir con placer. Todos debemos buscar y hacer las cosas con placer. Primero. Segundo, todos necesitamos el compromiso. Todos requerimos el compromiso, pero que también necesitamos que en la vida todo tenga un significado. Y aquí venimos a algo muy interesante y muy importante, porque placer, compromiso y significado son tres ejes importantes en nuestra existencia y que nos los comenta muy bien este espíritu superior como es Juana de Ángelis, que nos da una enseñanza muy importante y que cada uno de nosotros, sin distingo de religión, de credo, podemos practicarla. Las cosas debemos hacerlas con placer, con alegría, con entusiasmo, pero que esas cosas que hacemos con entusiasmo nos lleven a un compromiso diario de permanecer en ellas durante el tiempo, porque no somos flor de un solo día, sino que lo que hago con placer, lo hago con compromiso, pero que eso también tiene un significado, un sentido para mi existencia, que va hacia la metanecesidad, que va hacia más allá. ¿Por qué? Porque encontramos el derrotero de nuestras acciones diarias. Usted, querido hermano, que nos escucha, ponga en claro esto en su vida, la palabra placer. Se siente amargado por su vida, está haciendo su trabajo, que puede ser, por ejemplo, enseñarle a alguien, pero lo estás haciendo con amargura, o sea, no estás sintiendo placer. Tienes posiblemente un compromiso de ir diariamente por un contrato que firmaste, pero eso no tiene ningún significado para tu vida. Cuando las cosas se integran, cuando nos sentimos integrados en la existencia, nuestra vida se hace plena. Y eso es lo que busca la doctrina espírita, integrarnos al mundo sin ser del mundo,
vivir en el mundo, disfrutar en el mundo, pero con placer, compromiso y significado. Y así vamos encontrando la realidad de nuestras existencias. Busquemos en eso. ¿Y qué más podríamos hablar sobre este asunto? Juana de Ángelis resume lo que acabaste de decir. Y decimos siempre Juana de Ángelis porque pues obviamente hay muchos espíritus que hablan del tema, André Luis, Emanuel, pero por ser el nombre que lleva nuestra institución, siempre recurrimos a su evangelización psicológica. Y dice a todo eso que acabamos de hablar, el tema de psicología de la gratitud. La persona que es grata, que agradece, que valora la vida, va encontrando ese placer, esa emoción de hacer cosas. Y es por eso que los espíritus fueron tan sabios al elaborar la primera pregunta del libro de los espíritus, que es el fundamento de la psicología de la gratitud. Dios es inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Todas las causas que vives, que tienes, son gracias a Dios. Aún el mal llamado sufrimiento y aún las circunstancias tan difíciles que cada uno en su interior vive. Sin embargo, esa causa primera está en nosotros, que son las leyes, que es el psiquismo divino, como también lo llama ella, que está por desarrollar. Y la forma de encontrar ese placer de vivir está en la respuesta dada por los espíritus, que está en las leyes divinas. El hombre requería reglas precisas, porque las religiones, las interpretaciones, los dogmas, en ese proceso del instinto a la razón, vivimos a veces ciegos. Pero ahora nos dicen que Jesús es más simple que nunca, que para ser feliz no se necesita más que respirar, que saborear el perfume de las flores, ¿no? ¿Cómo se puede saborear el perfume de las flores? Que saborear el agua que pasa por tu garganta, ¿no? Que disfrutar el abrazo de un padre, de una madre, inclusive de un amigo que se recupera, o de un perdón que ofreces, ¿sí? Son tantas cosas pequeñas que nos pueden hacer felices, pero como estamos concentrados en los instintos, en lo que quisiéramos ser, pero que no necesitamos tener, nos encontramos perdidos. Jesús vuelve a través del espiritismo a decirnos eso, ¿no? Que tú eres lo mejor. Nosotros, cada vez que nos paramos frente al espejo, somos lo mejor de los últimos 4.000 millones de años. Tus ojos, tu rostro, todas tus potencialidades que están allí para decirte que podemos ser felices y encontrar un significado a la vida, ¿no? Sí, la doctrina espírita es muy insistente en eso. La doctrina espírita es una propuesta consoladora que viene a tocarnos las puertas de cada uno de nuestros corazones y a decirnos que somos realmente importantes en el engranaje universal. Cada uno de nosotros juega un papel importante en el desarrollo de la sociedad, incluso del universo. Somos importantes para nuestro Padre Creador, porque a veces creemos que somos insignificantes y que no tenemos ningún valor. Ante las situaciones difíciles, como lo hemos recalcado varias veces, pensamos que no somos nada, que no valemos nada, y empezamos a dudar de la grandeza, de la nobleza, de la infinita justicia y bondad de nuestro Padre Creador. Viene la doctrina espírita a decirnos que todas aquellas situaciones difíciles, todos esos desafíos que nosotros debemos afrontar son producto de nuestro mismo proceder. Ya el Maestro Jesús decía, a cada quien según sus obras. Cada uno de nosotros cosecha lo que sembró. Y si nosotros vivimos situaciones difíciles, fue porque sembramos entonces, no sembramos de la mejor forma. La doctrina espírita viene a invitarnos, a ti que te escuchas y a cada uno de nosotros, que tu vida es importante. Que lo único que debes hacer es hacer un viaje interior, aprender a conocerte a ti mismo, identificar cuáles son tus potencialidades, cuáles son tus conflictos, cuáles son tus necesidades. Evaluarte a ti mismo diariamente te va a ayudar a comprender el verdadero sentido psicológico de la existencia. Y esto es importante porque cuando uno se evalúa a sí mismo, cuando uno empieza a reflexionar, a meditar, a autoanalizarse, empieza a identificar si realmente es feliz o no lo es. Muchas veces nosotros nos desenvolvemos en las diferentes tareas de la vida y no nos preguntamos, ¿será que realmente yo soy feliz con lo que hago? A veces nos respondemos como decía Víctor, estamos amargados y no nos hemos dado cuenta. Reaccionamos
ante cualquier cosa que nos digan. Estamos reaccionando constantemente, pero es producto de esa insatisfacción que nosotros tenemos. Y esa insatisfacción surge desde el preciso momento en que nos alejamos de las leyes divinas y morales. Por eso siempre recalcamos en la doctrina espírita la importancia de estudiar y comprender las leyes divinas. Cuando nosotros entendemos y comprendemos las leyes divinas, la ley de reproducción, la ley del trabajo, la ley de adoración y todas estas leyes tan maravillosas planteadas en el libro de los espíritus, nosotros empezamos a cambiar el enfoque que tenemos de nuestra existencia. Entonces es una invitación general, hoy hemos querido hacer esa invitación para que reflexionemos sobre el papel importante de nuestra existencia. Todos nosotros queremos ser felices, pero no se puede ser feliz si no se identifica el papel trascendental de la existencia, pero sobre todo desde un punto de vista psicológico y espiritual. Realmente todo este programa nos lleva a comprender y entender que la gran finalidad de todos nosotros los seres humanos cuando nos encontramos es llegar al servicio. Toda propuesta filosófica, moral que nos lleva al servicio es una propuesta que está llamada a morirse tarde o temprano. Porque todos estamos hechos para servir, para cumplir la ley de justicia, amor y caridad, para vivir la verdadera fraternidad universal. Por eso el servicio es la finalidad, es una finalidad en nuestras almas, es una gran finalidad para encontrarle un sentido a nuestra existencia. La búsqueda de nuestro sentido existencial está finalmente en el servir. Pero primero tenemos que apoyarnos en todas estas informaciones, todos estos conceptos que dimos previamente, porque para servir tenemos que conocernos, entender quiénes somos y qué podemos darle a la humanidad. Este es Luces para el Alma, un espacio realmente dedicado a nuestra felicidad, a nuestra alegría. Por eso, tú que nos escuchas, entiende lo siguiente: no te crucifiques en la conciencia de culpa después de reconocer tu error. No te encarceles en sombras después de identificar tus delitos. No te amargues en demasía cuando descubras que estás equivocado. Renace de tus escombros e inicia la recuperación de inmediato, evitando futuros retornos expiatorios, imposiciones pungentes, situaciones penosas. Pide perdón y rehabilítate ante aquel a quien ofendiste y perjudicaste. Si él te disculpa, será bueno para ambos. Sin embargo, si no lo hace, compréndelo y sigue adelante sin volver a equivocarte. Perjudicado por alguien, perdónalo y libérate de él, proporcionándote paz y viviendo el bienestar que resulta de la acción correcta. Abrevia tus renacimientos mediante la acción correcta y sirviendo sin cansancio, con alegría, pues para entrar en el reino de los cielos que se extiende desde la conciencia en dirección a lo infinito, es necesario nacer de nuevo conforme Él lo afirmó. Gracias por toda esta sintonía, gracias por la oportunidad que nos han brindado de llegar a sus hogares. Siempre el programa Luces para el Alma estará allí para ayudar, siempre estará allí para dar conceptos a la luz de la doctrina espírita. Los invitamos también para que se unan a nuestro canal también por internet, por YouTube, donde pueden ver todos los programas ya en repetición, porque allí los montamos con el fin de que ustedes puedan llegar a acceder a todos estos temas. Los invitamos también a escribirnos a programa lucesparaelalma@gmail.com, donde pueden anotarnos todas sus inquietudes alrededor de los programas y también de situaciones en su vida personal, y las responderemos a la luz de la doctrina espírita. Los invitamos también al Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles en Manga, Cuarta Avenida, número 2332, los días sábados a las 5 de la tarde y los martes a las 6:30, para que escuchen toda la propuesta divulgativa de la doctrina espírita. Gracias por entrar en sintonía con nosotros y que Dios los bendiga hoy y siempre.
Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma. Para que podamos entender cuál es la razón de ser de que nosotros nos encontremos en este mundo, cuál ha sido la razón de ser de que nuestro Padre Creador, esa inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, nos haya colocado aquí en este mundo, en el planeta Tierra, para que vivamos un sinnúmero de experiencias que nos ayuden a ir evolucionando poco a poco. Vamos a ir adentrándonos de esa forma en todo lo que tiene que ver con el componente psicológico relacionado a la vida. Sí, realmente la temática de hoy nos lleva a comprender y a entender las necesidades propias. Todos tenemos una necesidad en la vida y que siempre han estado determinadas por lo que ya traemos del ayer, nuestros atavismos, como le decimos nosotros los espíritas, y que muchas veces nuestra conciencia está dormida, no sabemos elegir qué es lo que realmente necesitamos y requerimos hacer toda una evaluación de nuestras verdaderas necesidades, porque vivimos maniatados muchas veces por los automatismos de la búsqueda del placer. Y este placer tenemos que entenderlo, comprenderlo, comprender cuáles son nuestros verdaderos deseos, porque en la vida tenemos una serie de necesidades que todos tenemos, unas materiales, unas sociales, unas a nivel de la seguridad personal y unas finalmente espirituales. A todas ellas debemos apuntar, pero muchas veces nos perdemos. Analicemos como primer punto el deseo. ¿Qué son los deseos? ¿Cuál es esa búsqueda, esos automatismos de la búsqueda del placer que tenemos todos? Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena. Dirección, Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenos días a todos los radioescuchas, hermanos, compañeros, simpatizantes que nos saludan cada sábado, cada mañana de sábado, durante los 2 últimos años que hemos intentado llevar hasta ustedes la esencia, el fondo y la interpretación del mensaje de la doctrina espírita. De esa forma, hoy estamos en la celebración de 2 años de trabajo, de 2 años de experiencias, de muchas cosas que debemos aprovechar en virtud de este trabajo que hacemos en nombre de Jesús y de Kardec, liderado por el Centro Espírita Juana de Ángeles. Damos la bienvenida a José Cueto, a Víctor Madero Girado, el director del programa, a Jorge Berreo Bustillo, que se nos unen en la mesa de trabajo. Muy buenas tardes. Cuando las tenemos, cuando las hemos adquirido, ya comienza como un desazón, queremos más. Entonces, ¿dónde está realmente la búsqueda del significado de la existencia? Sí, la problemática se radica esencialmente en lo que sucede con los apegos, ¿no? Siempre el que desea
está dando rienda suelta inicialmente a una necesidad instintiva de apegarse, de satisfacerse fisiológicamente frente a algo. Ya el Maestro Jesús nos enseñaba en sus diferentes escenarios que no está mal desear, pero hay que entender qué se debe desear para ser feliz. Y él daba cuenta, como nos explica Juana de Ángeles, que aquel que está perfectamente deseando es una persona normalmente que se intoxica del orgullo y la prepotencia, y que eso lo lleva a que constantemente viva neurótica, vive insatisfecha, porque los deseos no llenan la tranquilidad del alma, sino que simplemente surten un efecto tranquilizante frente a los instintos. Es una de las principales consecuencias es aprender a saber desear. Y el espiritismo nos brinda ese camino de entender que el principal objetivo de la vida es intentar apagar esos deseos fisiológicos, muchas veces confundidos con el sexo, con el poder transitorio, con los conceptos de belleza, con los conceptos de posesión que actualmente vemos en los diferentes escenarios del mundo que no llevan al hombre a nada. Entre más se desea y más se tiene, más vacío existencialmente se encuentra el ser humano, ¿no? Y se crean estos sentimientos de posesión que encadenan el alma al objeto del apego. Y en nuestra vida práctica lo podemos ver porque muchas veces no podemos eliminar esos deseos a todos. Es importante recordar que son 2 años de actividades, 2 años de esfuerzos para llevar la doctrina espírita a cada uno de sus hogares. Hoy tenemos este programa de celebración, agradeciéndole a Dios la oportunidad de seguir trabajando, seguir mejorando cada día para llevar la doctrina espírita a muchos rincones. Muchas personas nos escriben de diferentes partes del mundo porque escuchan este mensaje y hoy queremos seguir compartiendo con ustedes a través de este tema que se llama la búsqueda del significado de la vida. Realmente todos estamos en una búsqueda y cada quien la encuentra en situaciones diferentes. Vamos hoy a la luz de la doctrina espírita a desglosar este tema con el fin de entender cuál es nuestra verdadera finalidad en la existencia. Para eso tenemos aquí en nuestro programa del día de hoy a John, a José Ángel, a Jorge y a mi persona, quienes vamos a conversar sobre este tema. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Hoy vamos a desarrollar una temática de vital importancia en pleno siglo XXI, como lo es la búsqueda del significado de la vida, la búsqueda del significado existencial. Nos desenvolvemos en las diferentes tareas de nuestro diario vivir y muchas veces actuamos sin tener conciencia sobre lo que realmente es la vida. Actuamos como si no conociéramos y no tuviéramos noción realmente de la razón de ser de los diferentes conflictos en los que nos desenvolvemos. La invitación el día de hoy es a que vayamos en búsqueda, que investiguemos, estudiemos. ¿Y qué papel juegan en las diferentes decisiones que tenemos que tomar en la existencia? ¿Cómo tomar decisiones si tenemos deseos? ¿Cómo tomar decisiones si buscamos cada vez más el placer? Encontramos diferentes conceptos en diferentes ideologías, como lo es en la filosofía budista. Buda, a través de su filosofía, nos dejó una frase muy interesante al respecto. Buda nos decía: la magnitud de tus dolores es igual a la intensidad de tus deseos. Muchas veces esos deseos, como dice Buda, son tan intensos, son tan fuertes, y como están descarrilados nos llevan a equivocarnos, y esos errores naturalmente nos llevan al dolor. En la doctrina espírita encontramos también autores como Jason de Camargo en el libro Educación de los Sentimientos, que nos dice: cuando esbozamos un deseo, realizamos una operación mental que suscita apego. Cuanto mayor el apego, mayor intensidad será la ansiedad interior. Quiere decir eso entonces que muchos de los conflictos que nosotros vivimos en nuestro diario vivir se debe a un desequilibrio desmedido entre lo que realmente necesitamos y nuestros deseos, porque nuestros deseos, cuando son de una forma desmedida, desequilibrada, desarmonizada, nos llevan a los apegos. Y los apegos se convierten al final de cuentas
en el motivo principal de nuestro sufrimiento. Entonces no nos encontramos porque manifestamos que estamos buscando cosas buenas en la vida, las cosas que desea todo el mundo, pero cuando